Así que cada vez que vean los cordones, recordarán que deben obedecer todo lo que les he mandado. De esa manera, no me desobedecerán ni seguirán sus propios deseos, ni los pensamientos que los llevan a alejarse de mí. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con derecho, qué alegría. Agradecido a cada oyente por dejarme acompañar. Cada mañana es especial, una nueva oportunidad. Te acabo de leer el libro de Números, en el capítulo 15, el verso 39 del libro de Números, en la traducción lenguaje actual. En la versión, la nueva traducción viviente, el mismo texto dice así: cuando vean las borlas, recordarán y obedecerán todos los mandatos del Señor, en lugar de seguir sus propios deseos y contaminarse tal como es su tendencia. La versión más antigua, la versión Reina Valera, mi favorita porque hay más. Por ahí uno tiene que esforzarse un poquito más para entender algunas cosas, porque es una traducción viejísima. Dice así: y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miraréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Números 15:39. Dios le daba a los israelitas en ese tiempo un cordón, podríamos decir así, una franja, algo estilo a una bufanda podría ser, para que cuando miren recuerden que tenían que obedecer. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a hacer lo malo, tenemos lo malo en nuestro corazón, siempre está ahí. Ayer justamente hablábamos sobre este tema y decíamos que nosotros tendemos a hacer lo malo, Nadie, ningún ser humano tiende a hacer las cosas buenas porque sí, porque somos buenos. Hacemos lo malo porque somos imperfectos, tenemos imperfección en nuestro corazón. Entonces tendemos a chusmear, a hablar mal del prójimo, a robar, a ser desleal. Y en ese tiempo Dios había puesto como un reglamento, ¿no? Unos cordones, o quizás algún tipo de atuendo para que cuando miren eso recuerden que deberían hacer el bien. Hoy no es así. Hoy la palabra está escrita en nuestros corazones, ahí donde emana vida. Y tenemos que recordar el sacrificio de alguien que murió por nosotros, padeció por nuestros pecados, derramó su sangre para redimirnos, y eso es Jesús. Ese es Jesús. Pero es lindo traer a memoria este lindo texto que encontramos acá en el libro de Números, un libro de enseñanza muy antiguo. Este texto que leemos esta mañana nos hace recordar también la necesidad de tener señales visibles para que nos ayuden a recordar y vivir según los mandamientos que nos ha dado Dios. La franja mencionada acá o el cordón mencionado en este texto simboliza nuestro compromiso con Dios. Es como cuando nosotros nos casamos, ponemos un anillo en nuestros dedos, en nuestro dedo anular. ¿Por qué anular? Porque ahí anulamos todo lo nuestro y empezamos a vivir para la otra persona. Tenemos un compromiso con la otra persona cuando nos casamos. Y ese anillo es el símbolo de nuestra unión, de nuestra fidelidad hacia la otra persona. Y tenemos que tener también un símbolo con Dios que nos ayuda a no desviarnos. Muchas veces en nuestra vida cotidiana nos encontramos
por ahí distrayéndonos en lo que nuestros corazones o lo que nuestros ojos desean. Sin embargo, la identidad de nuestro andar cristiano debe estar arraigada en la obediencia del manual del fabricante, de la palabra, del superlibro. Nos enfrentamos a decisiones diariamente. A menudo estamos con una decisión grande en nuestras vidas que no sabemos para qué lado agarrar, pero la tenemos que tomar. Todos los días tomamos decisiones y a menudo estas decisiones son influenciadas también por nuestros deseos pasajeros o por nuestras visiones inmediatas. Tomamos una decisión rápida que después es muy probable que nos arrepintamos. Pero, ¿qué pasaría si, así como los israelitas, que ellos llevaban una franja, un cordón, nosotros tuviéramos recordándonos qué es lo que nos enfatiza en nuestra fe? ¿Qué es lo que nos acerca a Dios? Una palabra escrita, podría ser en nuestro espejo, cuando nosotros nos peinamos, que nos vemos todo el día, más las señoras que gustan mirarse en el espejo. Una palabra, un texto del superlibro, una notita ahí en la heladera, o incluso un recordatorio en nuestro teléfono. Eso pueden servir para que, como esa franja, como ese cordón, que nos invita a pensar antes de actuar. Que lo tengamos siempre presente a Dios ahí. Que sepamos que somos sus siervos. Y este texto que leemos esta mañana nos anima a vivir de manera intencional, poniendo en práctica los principios divinos que hemos aprendido. Nos invita a crear una comunidad más sólida, donde por ahí nosotros nos podemos apoyar mutuamente en recordar la importancia de seguir los mandamientos de Dios. Podemos formar grupos de estudios del superlibro, de la Biblia, practicar la oración en conjunto, compartir testimonios como la obediencia a Dios ha transformado nuestras vidas, contar las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas. En un mundo lleno de distracciones, en un mundo lleno de tentaciones, aunque tener un enfoque claro y decidido hacia Dios es un poco difícil, pero hay que tenerlo porque eso va a fortalecer nuestra relación con Él. Siempre recordemos que nuestras elecciones deben estar alineadas con su voluntad. Y que esa franja, que ese cordón, que ese texto bíblico, que esa notita en el espejo, en la heladera, nos haga recordar que dependemos de Él. Él nos ofrece algo que no es una carga, sino una bendición para guiarnos por el camino correcto. ¿Por qué hoy no hablar con Él? Decirle, por supuesto, como siempre, agradecido, como digo yo, porque nos ha renovado el contrato de vida, por un día más de vida, y pedirle que nos ayude a tener siempre presente su palabra en nuestras vidas, que cada día podamos recordar esa franja, ese cordón que nos une a Él, que nuestras decisiones sean guiadas por Él, por su enseñanza, que fortalezca nuestro espíritu para resistir las tentaciones de hacer lo malo, los deseos de nuestro corazón que nos apartan de ese camino, que su luz brille en nuestras vidas, brille sobre nosotros, y que a través de lo que somos podamos también ser ejemplo de ese amor, de esa fidelidad a las personas que nos rodean. Llevaréis, dice la versión Reina Valera, llevaréis esos flecos, ¿no?,
esas franjas, esos cordones. No se define bien, pero era algo que hacía recordar, para que cuando la veáis o lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Así los pondréis por obra y me seguiréis a mí, y no seguiréis los apetitos de vuestro corazón y de vuestros ojos, que han hecho que os prostituyáis. Duro, este texto. Ahora, acá nos habla de la importancia de llevar flecos como recordatorio de los mandamientos de Dios. Este versículo menciona que esta acción nos evitará seguir los apetitos de nuestro corazón, los apetitos de nuestros ojos, que nos hacen pecar. Y este texto, este pasaje, es una manera de entender cómo Dios se comunica con su pueblo, no solo a través de las escrituras, de los líderes religiosos, sino también a través de signos, de símbolos, de tener presente. Por eso, muchas veces ponemos también ahí nuestro celular, de fondo de pantalla, algún texto que nos hace acercarnos a Él. El ser humano necesita estar cerca de Dios. Y este versículo que leemos esta mañana, Dios ordena a los israelitas en ese tiempo a llevar flecos colgados del borde de sus túnicas, de sus vestiduras, como un recordatorio constante de su compromiso con los mandamientos. Hay una serie, la serie de Chosen, Los Elegidos, donde hay una, no recuerdo en cuál es la temporada, pero hay una temporada donde hace referencia a estos flecos que traían la tradición inclusive del Antiguo Testamento. Porque de esta manera, cada vez que se miraban ellos, recordarían su deber, su obligación de obedecer a Dios, en lugar de seguir sus instintos naturales, que pueden llevarlos a cometer actos que a Dios no le agrada, meter la pata. Además, se menciona que estos símbolos ayudan a evitar la prostitución espiritual. Y este fenómeno se refiere a las personas que, desviándose de los mandamientos de Dios, se entregan a los deseos de su corazón, a los deseos de sus ojos, en busca de una satisfacción. La idea de que estos flecos pueden ayudarnos a recordar nuestro compromiso con Dios y evitar la prostitución espiritual nos lleva a pensar, ¿no? A reflexionar sobre cómo podemos aplicar este concepto en nuestras vidas en este tiempo, en esta temporada. Como cristianos, es importante recordar que este versículo de la Biblia, del Manual del Fabricante, no solo es aplicable a los israelitas del Antiguo Testamento, sino que también se podría aplicar a nosotros hoy en día. No llevar flecos como dice ahí, pero sí tener en cuenta la idea de lo que dice ese texto. Podemos tomar esta idea y aplicarla en nuestras vidas cotidianas para recordar nuestra obligación de vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Un ejemplo de cómo podemos aplicar esto, podríamos elegir algún símbolo, ¿por qué no?, que nos recuerde nuestro compromiso con Dios. No adorar el símbolo, sino tenerlo como un ejemplo que nos haga recordar el compromiso, como nuestro anillo de matrimonio. Ese es un lindo ejemplo, ¿no? Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y cómo podemos fortalecer esa relación. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de seguir los mandamientos de Dios, de recordar su amor, su presencia en nuestras vidas. Y asimismo, debemos practicar eso en todo tiempo, en todo momento y en cualquier lugar, para evitar por ahí la tentación de hacer algo que a Dios no le agrada, de meter la pata, o seguir nuestros instintos naturales en lugar de obedecer a Dios. Si podríamos concluir este texto esta mañana, no te olvides, Números 15:39,
Es un versículo que nos recuerda la importancia de llevar flecos como un recordatorio constante de los mandamientos de Dios. Cordones. No estoy diciendo que lo hagas, sino de recordar la importancia de recordar. Recordar la importancia de recordar lo que a Dios le agrada. Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. ¿Cómo podemos fortalecer esa relación en nuestra vida cotidiana? Tenemos que recordar que Dios se comunica con nosotros de muchas maneras. Y es nuestra responsabilidad ser abiertos y receptivos a su palabra en todo tiempo. Al mirar los flecos que cuelgan de nuestras vestiduras, podemos encontrar un símbolo poderoso de nuestra promesa con Dios. Cada hebra es un recordatorio de que estamos llamados a ser fieles, a seguir su camino, a nunca olvidar que su amor nos guía a evitar los desvíos de nuestro corazón, los desvíos de nuestros ojos. Y en este acto sencillo, yo creo que se encuentra una profunda conexión entre lo divino y lo cotidiano. Un llamado a vivir con propósito y con memoria en cada paso que damos. Quizás no sea un fleco, quizás no sea un cordón, quizás no sea una bufanda, algo pegado a nuestras vestiduras, pero sí, ¿por qué no elegir un símbolo para tenerlo a Dios siempre presente en nuestro corazón? Ojalá todos los días recordemos que dependemos de Él y que como hijos debemos agradarle y hacer lo que a Él le agrada cada día para beneficio nuestro. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con el pie derecho.